Ya, vamos a empezar la primera unidad, que es la unidad de límite y continuidad, y vamos a utilizar estos apuntes del curso, que fue los que escribimos por parte de la universidad. ¿Ya? Hay un montón de libros en internet, chiquillos, sobre el cálculo. Todos son buenos, todos son buenos. Pero yo les recomiendo el cálculo de Stewart y el cálculo de Larson. Quizás no deberíamos traerle esto, pero esos libros yo los tengo descargados. Los tengo descargados aquí en cálculo. Los pueden pillar en internet fácilmente. El Stewart y el cálculo de Larson. De aquí los otros profes siempre sacan los ejercicios, las materias. Así que estos dos libros son los buenos. Los buenos, los buenos. ¿Ya? Pero para el tema de las clases vamos a trabajar con los apuntes que escribió la universidad. ¿Ya? Ya. Así que vamos a partir con la unidad 1, la unidad del límite. Eh, todo lo que vayamos haciendo en este curso de cálculo va a ir utilizando lo anterior. ¿Sí? Así que el ramo de cálculo se va construyendo a medida que vamos avanzando con los contenidos. Así que si hay algún contenido que no haya quedado bien aprendido, no haya quedado bien absorbido, tienen que tratar de resolverlo lo antes posible, ¿ya? Porque todo se va construyendo con lo anterior, ¿sí? Es como una torre. Y partimos con este primer concepto, que es el tema del límite. Este es el primer concepto, ¿ya? Y para poder aprender el concepto de límite tenemos que tener algunas definiciones previas, ¿ya? Así que vamos a ir trabajando con definiciones, con ejemplos. Definiciones de ejemplo para que vayan quedando claritas las definiciones. Ya. Primera definición previa que nosotros tenemos que tener es el tema de vecindad. Una vecindad es, es, es un radio, es el conjunto de números que están encerrados en un radio. Por ejemplo, o aquí de forma general vamos a tener que la vecindad de un punto A, la vecindad de un punto A con un radio E, epsilon le vamos a decir hasta E, epsilon, es el conjunto de todos los números que están en este intervalo, del A menos el epsilon y el A más el epsilon. ¿Sí? Un intervalo. Si lo queremos escribir como conjunto, van a ser todos los números de los reales, tal que este X esté entre el A menos el epsilon y el A más el epsilon. ¿Sí? El concepto de vecindad. Por ejemplo, aquí tenemos la vecindad centrada en 1, que tiene radio 1/5. Entonces, este intervalo sería el 4/5 al 6/5. ¿Ya? Veámoslo gráficamente. Vamos a ocultar todo esto que tenemos aquí, que lo vamos a hacer después. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, aquí lo tengo como delta, pero dejémoslo aquí en 0,5. Ya. Tengo aquí el punto 1. Ya. Tengo aquí el punto 1. El punto 1 que va a tener un radio de 0,5. Entonces la vecindad del 1 con radio 0,5 es todo este conjunto de números que está acá. ¿Ya? Está centrada en 1 y tiene radio 0,5. Ese radio puede ser más grande, ¿cierto? Más chiquitito. Pero la gracia de lo que vamos a trabajar en cálculo es cuando esta vecindad sea muy chiquitita, muy chiquitita. ¿Ya? Vamos a volver a esto después. Bajar en 0,5. Ya. Eso es una vecindad, ¿sí? Es un intervalo de valores. Por ejemplo, la vecindad centrada en 0 de radio epsilon va a ser del menos epsilon al epsilon, ¿cierto? Y la vecindad centrada en menos 1 de radio 1, ¿cierto? Me paro en el menos 1, me corro una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia la derecha. ¿Ya? Por eso me da el conjunto del menos 2 al 0. Si se fijan, esto de aquí no es un punto, ¿cierto? Esto es un intervalo. Un intervalo. Ya. Hablando de la vecindad, vamos a decir que A es un punto de acumulación de un subconjunto de los reales si es que toda vecindad de A contiene al menos un punto de D diferente de A. Ya. Esta parece un poquito más enredado, ¿no?
pero con ejemplos lo vamos a ver bien. Ya. Llamemos un subconjunto de los números reales, por ejemplo, los números naturales. Los números naturales no tienen un punto de acumulación. ¿Ya? Veamos eso en una gráfica. Ya, lo voy a dejar de compartir para que lo vamos a ver en una pizarrita. Ya, tenemos aquí nuestra recta real, ¿cierto? Los números reales. Y el ejemplo decía que vamos a tomar solamente los números naturales. El 1, 2, 3, 4. Me pegué. Volví. ¿Volví o no? Sí. Ya. Ya. Lo que estábamos diciendo era que me decía que si yo tomo un conjunto de los números reales, que es el número de los números naturales, el conjunto de los números naturales, me decía que no tiene puntos de acumulación. Ya. Y vamos a referirnos al tiro a qué son los puntos de acumulación. Me decía que los puntos de acumulación es que si yo tomo una vecindad de cualquier número, debería tener algún otro número distinto del centro. Entonces, por ejemplo, tomemos una vecindad del 4 o la vecindad del 3. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo toda esta vecindad, ¿cierto? Todos los números que están aquí, tengo otros números aparte del 3, ¿cierto? Tengo el 2 y el 4. Pero la gracia de la vecindad es que puede ser muy chiquitita, muy chiquitita. Puedo ir achicando este conjunto, y a medida que la vecindad sea más chiquitita, ya el 2 y el 4 no pertenecen a la vecindad. Y en esta vecindad solo va a estar el 3, si es que estamos tomando esta recta como si fuera de los números naturales. ¿Sí? Y entonces, en esta recta de los números naturales, no todas las vecindades van a tener otros números aparte del centro. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, los números naturales no tienen puntos de acumulación. ¿Sí? Punto de acumulación quería decir que si yo tomo cualquier vecindad, voy a tener otros números aparte del centro. En este caso, los números naturales no tienen otros números aparte del centro en su vecindad. ¿Ya? Volvamos al libro. Volvamos al libro. Ya, dice, si yo tomo el subconjunto 1 partido por n de todos los n, los enteros positivos, tiene solo al 0 como punto de acumulación. A ver, veamos cómo funciona eso. Veamos cómo funciona eso. Vamos a ir a la pizarrita otra vez. Vamos a borrar. Ya. Vamos a dibujarlo en una recta numérica otra vez. Ya. Vamos a tener el 0 y el 1. Ya. Me decía que aquí voy a tener todos los números de la forma 1 partido por n. Con n un entero positivo. Entonces voy a tener el 1, voy a tener el 1 medio, voy a tener el 1 cuarto, 1 octavo, ¿cierto? Así. Siempre muy chiquitito. Entonces, si yo tratara de escoger alguna vecindad, por ejemplo, si ya trato de escoger una vecindad del 1, el 1, solamente cerca del 1 está el 1. Por lo tanto, en esta vecindad, solamente tengo el número 1 dentro del conjunto. Por lo tanto, no es un punto de acumulación. ¿Sí? Porque en esta vecindad solamente tengo el centro. Y así me pasaría con todos los números que yo escoja. Solamente voy a tener dentro de la vecindad el número que está escogido, que estaba dentro de la formulita. Excepto con el 0. ¿Sí? No importa qué tan chica sea la vecindad del 0, siempre voy a tener otro número distinto del 0. ¿Sí? A medida que me acerque al 0, siempre va a haber uno más. Uno distinto del 0. ¿Sí? Por eso me dice que este conjunto del 1 sobre n tiene solo como punto de acumulación el 0. ¿Sí? ¿Se va entendiendo los conceptos, no? El concepto de vecindad y el concepto de punto de acumulación. Lo último no lo entendí muy bien, profe. Ya, punto de acumulación. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo donde funcione bien.
Vamos a la pizarrita. ¿No fue una consulta de esa guía que está mostrando ahí, la subió al campus? Todavía no, pero voy a ir subiendo los apuntes al campus virtual a medida que los vayamos ocupando. Así que terminando vale. esta clase va a estar en el campus virtual. Ya. Entonces, chiquillos, lo que estábamos diciendo es que un punto de acumulación, veamos los reales. Un punto de acumulación es, por ejemplo, aquí en la recta de los números reales yo sé que están todos los números posibles, ¿cierto? Entonces, si yo escojo una vecindad, ¿cierto? Que es un intervalo de números, una vecindad, aquí hay infinitos números. Entonces, si yo saco el 1, me siguen quedando números, ¿cierto? Si yo saco el 1, me siguen quedando infinitos números dentro de esta vecindad. No importa qué tan chico sea este intervalo, siempre, si yo saco el 1, me siguen quedando números. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se llama un punto de acumulación. Punto de acumulación. Acumulación. ¿Sí? Un punto de acumulación son cualquiera de estos intervalos que si yo saco el centro, me siguen quedando números dentro del intervalo. Eso es lo que no pasa en esta recta, por ejemplo. Que si yo tomo solamente los números 1 partido por n, el 1, en este intervalo, si yo saco el 1, ya no tengo ningún número. Porque ningún 1 partido por n está aquí cerquita. ¿Sí? Lo mismo pasa con el 1 medio. Si yo saco el 1 medio, no me queda ningún número rondando aquí. Excepto en el 0. En el 0, si yo saco el 0, siempre voy a tener un número que esté cerquita del 0, pero sin tocar el 0. ¿Sí? A eso nos referimos con punto de acumulación. A que si yo tengo una vecindad centrada aquí y saco ese centro, me siguen quedando números dentro del intervalo. ¿Sí? Ya. Volvamos al libro. Vecindad y punto de acumulación. Ya. Entonces, acá volvemos al tema de las funciones. ¿Sí? Espero que ese pequeño repasito haya servido de algo de la hora anterior. Ya. Entonces, aquí tengo estas tres funciones y me dice que vea cuál es el conjunto de todos los puntos de acumulación. Como estamos trabajando los números reales, vamos a asumir que todos son puntos de acumulación. ¿Ya? Pero aquí, esta función, si yo reemplazo por 1, ¿cierto? El denominador me queda 0, y eso no puede ser, pues yo no puedo dividir por 0. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos el 1. ¿Ya? Pero, independiente de eso, todos los números reales son puntos de acumulación. Y esto es lo que vamos a ver gráficamente en un ratito. ¿Ya? Y lo mismo con el resto. Porque aquí todos son puntos de acumulación, porque en realidad si esto es una recta numérica y yo estoy tomando todos los valores, igual siempre voy a poder encontrar alguno entre medio. Y aquí en este último cambia, porque aquí el x no puede tomar cualquier valor. Como tengo una raíz, el x tiene que ser positivo. Tiene que ser del 0 en adelante. Del 0 en adelante. Ya. Y con eso en mente, vamos a irnos a nuestro GeoGebra. Vamos a utilizar el GeoGebra yo creo que en casi todas las clases. Ya. ¿Cuál es la idea entonces? Vamos a tener una función cualquiera. En este caso yo tengo la función x cuadrado dividido en x menos 1. No sé si se alcanza a ver ahí. X cuadrado dividido en x menos 1. ¿Ya? Y me queda esta función de acá. Ahora, el x menos 1 que está en el denominador me impide que el 1 sea parte de la función. Entonces ahí me va a quedar un hoyito. Un hoyito. ¿Sí? Y la pregunta que surge acá es qué pasa con los valores que están cercanos al 1. ¿Sí? Si hiciéramos una tabla, vemos que si nos vamos acercando al 1, por la izquierda o por la derecha, cada uno de esos valores se va acercando al 2. ¿Cierto? Si
pusiéramos en una calculadora cuánto vale el 1,01, nos va a dar cercano al 2. 1,001 nos va a ir acercando al 2. O 0,9, 0,99999, esto se va a ir acercando al 2. Eso es intuitivamente lo que nosotros vamos a hacer con el tema del límite. ¿Sí? Vamos a tener un punto de acumulación, que en este caso va a ser el 1, ¿cierto? Porque si nos vamos acercando al 1 y yo saco el 1 del conjunto, igual voy a tener infinitos valores aquí entre medio. Así que el 1 es un punto de acumulación. Y vamos a tener una vecindad del 1. ¿Sí? Y la idea es ver si es que estos valores, esta vecindad del 1, se va acercando a algún valor. Y vemos aquí, ¿cierto?, que si nos vamos acercando al 1, nos vamos también acercando a un valor específico. Y eso nos va a dar una vecindad también aquí en el eje Y. ¿Ya? Y a medida que ese delta, que esta vecindad sea más pequeña, nos vamos acercando cada vez más a ese valor. ¿Sí? Y como ya podíamos intuir de la gráfica, a medida que nos vayamos acercando mucho, mucho, mucho al 1, en el eje X, en el eje Y, nos vamos acercando mucho, mucho, mucho más al 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que yo tomo solamente el 1? O sea, si la vecindad fuera de radio 0, no me da ningún valor. No me puede dar ningún valor porque el 1 no es parte de la función. ¿Sí? Pero a medida que yo me acerco mucho, mucho, la función se va acercando a 2. Pero como les decía, no puedo tomar el 1, porque el 1 no es parte de esta función. No es parte de esta función. La vamos a escribir para que se vea bien. Si yo tengo el f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1, esta función, que es la que está graficada, tiene su dominio todos los reales excepto el 1. ¿Sí? Vamos a escribirlo entonces. Tiene dominio todos los reales menos el 1. Menos el 1. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo reemplazar por 1, pero sí puedo ver que a medida que me voy acercando al 1, la función va tomando un valor. Y ese valor es 2. Y esto es lo que vamos a escribir como notación. El límite de el x tendiendo al 1 de la función f de x, que era x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1, es 2. Vamos a tratar de esto que quede grande, grande, para que lo podamos ver bien. ¿Sí? Esto lo que está queriendo decir es que el 1 no es parte de la función, ¿cierto? El x no puede ser 1, porque me queda dividido por 0. Pero a medida que yo me acerque al 1, ¿cierto? El límite cuando el x se tiende al 1, eso me va a dar el valor 2. Eso es lo que está queriendo decir esta expresión de acá. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte, chiquillos? Sí. Quiero las opiniones. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Sí, más o menos, ¿no, profe? Sí, profe. Ya. Vamos a trabajarlo con otra función para que lo podamos ver bien también. Ya no sé por qué el chat de repente se abre, de repente no. Ya. Todavía no hemos hecho ningún cálculo algebraico, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho lo hemos visto solamente geométricamente. Así que vamos a hacer otra función que tenga otro corte. Por ejemplo, vamos a tomar la función alguna que funcione, por ejemplo, algo que tenga algún problema. Por ejemplo, esta función de aquí. X cuadrado por seno de 1 partido por X. Ya. Nuevamente, si yo tomo aquí, miren,
la función se va haciendo cada vez más y más pequeña, infinitamente pequeña. Vamos a hacerle un zoom ahí. Ya. Esta es la función, una función un poco extraña, ¿cierto? Pero el x no puede ser 0, porque si el x es 0, se me indetermina la función. Pero sí es un punto de acumulación, porque siempre puedo encontrar valores cercanos al 0. ¿Ya? Vamos a hacer nuevamente nuestra línea, ¿cierto? Pues la vamos a poner más 1 para que lo podamos ver bien. Fue mucho. 0.01. Ahí. Ya. A medida que yo me acerque al 0, la función se va acercando aquí al 0,01. ¿Cierto? A medida que yo tome cada vez valores más cercanos al 0, ya. A medida que yo me acerque al 0, ¿cierto? No importa de qué tan lejos o qué tan cerca esté, vemos que gráficamente que la función se va acercando al 0,01. Nuevamente no estamos haciendo ningún cálculo, solamente estamos viendo esto geométricamente. ¿Ya? Vamos a hacer esto rigurosamente después. Pero la idea es ver esto. ¿Sí? Cómo se va comportando la función a medida que yo me acerco a este punto de acumulación, al 0. ¿Ya? Y a medida que me vaya acercando mucho más al 0, la función se va acercando mucho más al 0,01 en este caso. ¿Ya? Eso es lo importante que hay que tener claro. Ya. Así que volviendo al libro, el libro también pone el mismo ejemplo. No sé si es la misma función. Parece que no. Pero pone el mismo ejemplo. ¿Sí? A medida que yo me acerco, en este caso al 1, también el 1 tiene el problema, la función se va acercando al valor 4. Así que por lo menos geométricamente, intuitivamente, vemos que ese límite vale 4. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, ¿cierto? Todos con la misma idea de la geometría. ¿Ya? Aquí el libro también les presenta algunos ejercicios para que ustedes puedan hacer el mismo análisis geométrico. ¿Ya? El mismo análisis geométrico. Ya. Y aquí entonces entramos a la parte importante, que es la definición. A ver si me siguen. Voy a tener, sea f una función con dominio D, una función, ¿cierto? Y sea A perteneciente al D', o sea que el A es un punto de acumulación. Decimos que el f de x tiende al límite L cuando x tiende al punto A. Acuérdense que si el A es un punto de acumulación, yo puedo sacar el A sin ningún problema. Por eso decimos que el x tiende al punto A y no cuando el x es igual a A. ¿Sí? Porque muchas veces el problema de los límites es que el número no pertenece a la función. Por eso decimos que tiende a ese punto, pero nunca es igual. ¿Ya? Y lo escribimos de esta forma. El límite cuando el x tiende a de la función es igual a esta L mayúscula. ¿Ya? Decimos eso si es que cualquier número real positivo epsilon, existe un correspondiente número real positivo delta, tal que si x es distinto de a y x pertenece a la vecindad centrada en a con radio delta, entonces la imagen pertenece a la vecindad de L con radio epsilon. Ya, chuta, eso sí que enredado. Pero todo, como les decía, lo podemos ver gráficamente. Ya, entonces vamos a decir que el límite de la función, cuando el x se esté acercando a la, ¿cierto? Aquí está el x en este intervalo, va a ser igual al L, el límite va a ser igual al L, si es que si yo tomo cualquier epsilon positivo, ¿cierto? Un epsilon positivo, va a existir un delta, tal que al yo tomar este intervalo, el límite va a estar dentro del intervalo del epsilon. Esa es la representación gráfica del límite. ¿Sí? Aquí está escrito con palabras. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho geométricamente, pero es exactamente lo mismo que hicimos geométricamente, es lo que está aquí dicho con palabras, en símbolos matemáticos. ¿Ya?
Ahora, por la definición, vamos a ver que esto es cierto. Ya por la definición del límite. Lo vamos a ver gráficamente. Ya les voy a presentar la función. Denme un segundo para volver atrás. Denme un segundo. Ya. Estamos aquí, estamos aquí. Ya. Vamos a ocultar entonces todo esto que está acá, que no nos importa. Todo esto. Ya. Y lo que nos decía era ver el límite cuando el x tiende a 4 de esta función. 1/2 de 5x menos 6. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta función, 1/2 de 5x menos 6, el x tienda a 4? Así que nuestro punto de acumulación va a ser el 4. Ya. ¿Qué va a pasar cuando el x tienda a 4? Ya. Cuando el x tienda al 4, vemos que la función tiende a 7. ¿Cierto? Cuando el x tiende a 4, la función tiende a 7. Por lo tanto, es cierto. Esto de acá es cierto. Pero tenemos que demostrarlo. ¿Cierto? Ahora ya la parte geométrica nos sirve para ver que en realidad es así, pero tenemos que demostrar esto algebraicamente. ¿Ya? Entonces, para eso va a ser esta la función, y el a, nuestro punto de acumulación es 4, y el límite, el L al que queremos llegar, es el 7. ¿Ya? Entonces tenemos que demostrar que para cualquier epsilon positivo va a existir un delta, tal que se cumple esto de acá. Que el x menos 4 menor que delta es, a ver si podemos tener los dos juntos. Hay que checarlo un poquito. Ahí sí. ¿Sí? Vamos a tener que demostrar esta expresión que está acá arriba con los valores de la función. ¿Ya? Entonces el x menos 4, que es el punto de acumulación, va a ser más chico que un delta, y eso me va a implicar que la función 1/2 de 5x menos 6 menos el límite que queremos demostrar, que es 7, sea más chico que un épsilon. ¿Ya? Y aquí vamos a trabajar con un tema de inecuaciones con valor absoluto, y espero que eso lo puedan recordar también. Y vamos a partir de la expresión de la derecha. 1/2 de 5x menos 6 menos 7 menor que epsilon, yo lo puedo trabajar un poquito, sumando las fracciones, desarrollando un poquito, y llego a esta expresión. A 5/2 de x menos 4 menor que epsilon, y finalmente llego a que el valor absoluto de x menos 4 tiene que ser más chico que 2/5 epsilon. Y si se fijan, esta expresión de acá es la misma que yo tengo acá arriba. Siempre voy a poder llegar a este resultado. ¿Sí? Por eso no se evalúa mucho esta parte de demostrar por la definición del límite, porque es mucho más complicado de lo que deberíamos trabajar. ¿Ya? Así que esto yo no se los voy a preguntar mucho, pero sí la idea es poder tenerlo en la mente. ¿Ya? Entonces, como llegamos a una expresión donde el valor absoluto de x menos 4 es menor a un 2/5 epsilon, yo tenía que encontrar este delta para que se cumpla eso. Entonces, ese delta va a ser el 2/5 epsilon. ¿Ya? Y eso demuestra la función. Demuestra el límite. ¿Ya? Tomando este delta igual a 2/5 epsilon. Ya, sé que esta parte suele ser un poquito más complicada el tema de utilizar la definición para calcular un límite, pero para el resto no lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? Pero se los tengo que mostrar, se los tengo que enseñar. Pero esto en general no lo vamos a ocupar, ¿ya? Ya, así que esto de aquí no lo vamos a trabajar. Aquí nuevamente hay otra demostración, ¿sí? Utilizando la definición, pero como les decía, no lo vamos a utilizar. Pero sí es importante ver algunas propiedades que vamos a tener de los límites, ¿ya? Lo primero es ver esta función, la función 1 sobre x cuadrado. Esta función 1 sobre x cuadrado, a medida que el x se acerque al 0, a medida que el x se vaya acercando al 0,
mi función no se va acercando a ningún valor, ¿cierto? Se va haciendo cada vez más grande, va creciendo sin límite. Por lo tanto, decimos que este límite no existe, ¿sí? Más adelante vamos a ver que este límite se va al infinito, y lo vamos a escribir así, que este límite se va al infinito. Pero el infinito no es un número, por lo tanto el límite no existe. ¿Ya? Así que esa es la parte importante. Ya, algunas propiedades que vamos a trabajar de los límites, como les decía, vamos a ir construyendo, es, si yo tengo la función x, vamos a borrar nuevamente todo lo que tenemos aquí, la función y igual a x es la función identidad, que yo tomo un x y me da exactamente el mismo valor. Entonces cualquier punto de acumulación que yo tome, por ejemplo, si me acerco al 3, ese límite también va a ser 3. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad de aquí. El límite, cuando el x tienda a A de la función x, va a ser ese valor a. ¿Ya? Y el límite de una función constante, ¿cierto? Una función constante es la que no tiene x. Por ejemplo, la función igual 4 o igual 5. Es una función constante. Entonces no importa el punto de acumulación que yo tome, siempre va a ser igual a esa constante. ¿Ya? Siempre va a ser igual. Ahora, si el límite de la función existe, si el límite existe, entonces este límite debe ser único. ¿Ya? Hay una demostración para eso. No la vamos a trabajar, chiquillos, porque no es lo fundamental en este curso, pero sí ver que geométricamente, si yo veo que la función se acerca a algún valor, por ejemplo a esta, si yo veo que el 2 se acerca a algún valor, en este caso al 2, no se puede acercar a otro valor. ¿Sí? Lo que me está diciendo este teorema es que este límite es único. ¿Sí? No puedo tener 2. ¿Ya? Y ahora, estas propiedades, este teorema, es lo que nosotros vamos a utilizar para después calcular los límites. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una función que está siendo multiplicada por una constante, entonces el límite de ese valor va a ser el límite multiplicado por la constante. Si yo tengo una suma dentro del límite, también entonces yo puedo calcular cada límite por separado y después sumarlos o restarlos. Lo mismo pasa con la multiplicación, con la división y con las potencias. ¿Sí? Esto nos simplifica mucho el tema de trabajar con los límites. Nuevamente, aquí están las demostraciones, no las vamos a trabajar, pero sí es importante que ustedes se aprendan estas propiedades para poder trabajar con los límites. Ya. Chiquillos, se nos va a acabar el tiempo, pero sí me gustaría que podamos volver para que terminemos bien la clase. ¿Ya? Así que apenas se termine la reunión, volvemos a entrar. ¿Ya? Para que alcancemos bien. Ya. Ahora, este corolario es importante también para poder calcular límites. Que si yo tengo el límite de una función y yo puedo reemplazar nomás, entonces reemplazo nomás. Y si eso me da un valor, entonces ese va a ser el límite. ¿Ya? Aquí tengo ejemplos de esto. El límite de esta función, no tengo para qué graficarlo y verlo geométricamente, me basta con reemplazar en la función. ¿Sí? Me basta con reemplazar. Y si eso me da un valor, entonces ese es el valor del límite. ¿Cuándo yo no puedo hacer esto? Cuando me queda una división por 0. Ahí voy a tener que hacer algunos arreglos que vamos a tener que ver más adelante. ¿Ya? Pero por el momento me basta con reemplazar en la función. ¿Sí? Aquí en el GeoGebra, si yo quiero sacar el límite de esta función cuando tienda a 2, como no tengo ningún problema, reemplazo en 2. Y con eso estamos listos. ¿Ya? Ya. Otro teorema importante que vamos a utilizar más adelante es el teorema de la función acotada por una función nula, una función 0. A ver, alguien habla en el chat.
Sí, vamos a ir al programa de la asignatura igual. Ya. Dice, si yo tengo una función que es 0, o que el límite en alguna parte de la función es 0, y tengo una función acotada, entonces ese límite me va a dar 0. ¿Cierto? Y eso tiene sentido. Si yo multiplico 0 por algún número, eso me da 0. Pero lo importante es que sea una función acotada. Porque si la función se va al infinito, 0 por infinito, ya eso podría causar algún problema. Pero si es una función acotada, si me da un número, entonces ese 0 por algún número me va a dar 0. Nuevamente aquí está la demostración y lo podemos utilizar aquí para calcular este límite. No tenemos las herramientas para calcular este límite, pero sí podemos ver que el seno de 1 partido por x siempre va a estar acotado. Siempre va a estar entre menos 1 y 1, y el límite de x cuando tiende a 0, de x es 0. Entonces tengo una función que es 0 multiplicada